Buenos días a todos. Buen Buen día. día, profe. ¿Cómo andan? Bueno, acá me acaba de comunicar la ingeniera Alba la fecha del parcial. A ver, le voy a leer el WhatsApp que me ha mandado. El parcial va a ser el día 29 de este mes, que de acá a los viernes, creo que entra dominio, límite, continuidad y algo de derivada que vamos a ver hoy. Hoy y el viernes, por supuesto. Me imagino que dará derivada la más fácil por el momento. ¿Puedes repetir, profe? El 29 de abril, o sea que es el de acá 2 viernes. A ver, vamos a ver la fecha. Eh, Sí, profe, este viernes al otro. sí. Bueno, díjese que va a entrar continuidad, límite, perdón, sí, dominio, límite, continuidad, y me ha dicho algo de derivada. No pensaba que iba a entrar derivada porque lo va a dar recién. Hoy voy a dar derivada y este viernes recién ahí va a dar derivada. Pero bueno, háblenlo con la ingeniera, que es la que prepara el parcial. Cualquier cosa, si da derivada, me imagino que dará las derivadas más fáciles. Pero como ver ahora. Profe, ¿los exámenes eran presenciales? ¿Cómo? ¿Los parciales eran presenciales? Eh, no creo que sea presencial, ¿eh? No creo que. Bueno, la ingeniera no puede tomar presencial, porque tiene otras materias que da con muchos alumnos y es virtual, pero hablaron con ella porque en una de esas los toma lo toma uno solo, en vez de tomar los dos, lo toma uno solo y lo puede tomar presencial. La verdad que no sé, no me dijo. Pero teóricamente me parece que es virtual. Los exámenes finales también van a ser virtuales, los de ustedes, sí, ya han sido así. Porque ella toma el mismo día a contador público y el contador público tiene muchos alumnos, entonces no puede tomar presencial al contador público y bueno, no tiene tiempo de estar en esa mesa y en la mesa de contador público. Así que, a ver un minutito. Bueno, acá estoy de vuelta, chicos. Disculpe. Eh, bueno, lo que me envió un WhatsApp la ingeniera Alba es que
de este viernes al otro, el 29, va a ser el parcial. Pero eso charlan con ella, el viernes. Porque como lo toma ella, lo prepara ella, así que bueno. Para mí va a ser virtual el examen, el parcial. Los temas me lo puso en el WhatsApp y son dominio, límite, continuidad. Y me puso algo de derivada, pero bueno, la derivada la estamos viendo hoy y ella lo va a dar el viernes, no sé. Si da algo de derivada, debe ser lo, lo más fácil, la derivada más fácil, porque no es fácil el tema de derivada. Bueno, no creo que entren más alumnos, así que me voy a hacer la presentación, ¿ah? Bueno, ¿lo están viendo? Acá me está indicando que sí, y ya se ve. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a ver derivadas parciales de dos variables, ¿ah? Nosotros ya habíamos visto que teníamos los incrementos totales y parciales. En derivada, nosotros usamos la derivada, los incrementos parciales. Los incrementos parciales. ¿Por qué? Porque no podemos incrementar en ambas direcciones a la vez. Entonces, incrementamos en una dirección y después mantenemos fija la otra. Entonces, acá tenemos, fíjense, el límite, el primero, límite del incremento parcial con respecto a x, de x con respecto a x para delta x que tiende a 0. Esto es igual a la derivada de z, que es la función, la derivada de z, con respecto a x. Ese simbolito que está adelante quiere decir derivada, y esto se lo encuentra en todos los libros de análisis matemático, por eso lo hemos puesto, ¿no? Diferente en análisis 1 que este símbolo no lo poníamos, ¿ah? Pero en análisis 2, en todos los libros matemático, de análisis matemático lo encuentra. Entonces, para que sepa, es como un 6 al revés, ¿ah? Entonces, el incremento de la función con respecto a x. ¿Qué quiere decir? Que incrementamos x y mantenemos constante y. Acá pusimos el cociente de la razón del incremento parcial de z con respecto a x, cuando este último tiende a 0 y se llama derivada parcial con respecto a la función z f de x y. Entonces tenemos este límite, la derivada parcial con respecto a x, ya lo conocíamos, la derivada de los incrementos parciales, que era la función incrementada en el eje de las y, manteniendo, la función incrementada en el eje de las x, manteniendo constante el eje de las y, menos el valor en el punto, sobre el incremento de delta x, para delta x tiende a 0, a eso lo llamamos derivadas. O sea, ¿qué quiere decir? Mantenemos constante y. Análogamente, cuando derivamos y, o sea que acá tenemos dos derivadas parciales, no como análisis 1, que teníamos una sola derivada, porque teníamos una sola variable, que era x. Acá tengo dos variables, que es x e y. Entonces, el límite del incremento parcial con respecto a y sobre delta y, para delta y que tiende a 0, es la derivada de la función con respecto a y. O sea que acá, ¿qué hago? Mantengo constante x e incremento y. Acá lo tenemos, el incremento parcial que decía, el incremento parcial era manteniendo constante x, incrementamos y menos el valor en el punto, nos daba el incremento parcial en y sobre delta y para delta y que tiende a 0. Entonces, esos son los dos derivadas que nosotros tenemos
Las dos derivadas parciales que nosotros tenemos que hacer en principio. A ver, está queriendo entrar alguien, vamos a ver si lo podemos incluir. ¿Mm? Parece que se fue. Bueno, vuelvo al tema entonces. Entonces, en análisis matemático 1, nosotros sacábamos una derivada. Acá sacamos dos derivadas, ¿eh? Porque estamos haciendo las derivadas con respecto a los incrementos parciales, ¿eh? Una con respecto a x, la otra con respecto a y. O sea que en una incrementamos x y mantenemos a y constante, y en la otra incrementamos y mantenemos a x constante. Y vamos a ver un ejemplo de esto para que lo vean. ¿Entienden lo que hice hasta ahora? La definición de derivada. Sí, profe. Sí. Nosotros cuando hicimos en la clase pasada incrementos totales e incrementos parciales. En el incremento parcial, acá fíjense que en la última igualdad, yo tengo el incremento parcial. El incremento parcial con respecto a x, en el caso que dice A, dice, yo incremento x, por eso dice f de x más delta x, y mantengo constante y, menos el valor en el punto. Ese era el incremento parcial con respecto a x. Lo vimos en la clase pasada. Eso dividido sobre el incremento delta x, para delta x que tiende a 0, es lo que nosotros llamamos derivada. Es lo que nosotros llamamos derivada. Eso es lo que me hace la derivada matemáticamente. ¿Eh? Pero como yo tengo dos variables acá, x e y, yo hago también el incremento parcial con respecto a y. O sea que incremento y, acá está en B, en la última igualdad, incremento y mantengo constante x menos el valor en el punto, yo voy a tener el incremento parcial con respecto a y. Eso dividido por delta i, para delta i que tiende a 0, es lo que nosotros vamos a llamar derivada. Porque esto viene de la clase pasada. Por eso en la clase pasada yo di incremento para que vean que teníamos un incremento total y los incrementos parciales con respecto a x y con respecto a y. Esos incrementos parciales, la suma de esos incrementos parciales no era igual al incremento total. En el incremento total, ¿qué hacíamos? Incrementábamos x y juntamente. En los incrementos parciales, no. Incrementamos primero a uno y a la otra lo mantenemos constante. Pero ¿qué pasa? No podemos incrementar a ambos a la vez. Por eso no se usa el incremento total. Y usamos los incrementos parciales. ¿eh? Para eso usamos el incremento parcial en el cual tenemos la derivada, porque la definición de la derivada que era en análisis 1 era el límite del cociente incremental, ¿se acuerdan? En análisis 1, el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0. Bueno, este es un cociente incremental, ¿sí? En el cual yo tengo el incremento parcial con respecto a x o el incremento parcial con respecto a y, en el cual o mantengo constante una variable o mantengo constante la otra. ¿Sí? ¿Estamos un poquito más claros ahora? Bueno, porque esto viene todo de análisis 1. Acá hay un ejemplo, fíjense, para que lo entiendan a esto que estamos diciendo. Nosotros estamos en el práctico, nosotros usamos, lo que hemos visto es la definición matemática, digamos, de la derivada, ¿no? Igual que en análisis 1, esta es la definición matemática, ya vamos a ver la geométrica, esta es la definición matemática. Pero antes de entrar a la geométrica, quería dar un ejemplo para que vean
Es un ejemplo súper fácil para que vean cómo es esto. Porque lo que se usa para derivada en análisis 2, para saber la derivada de análisis 2, van a tener que saber muy bien la derivada de análisis 1, porque se usan las mismas tablas de análisis 1. Fíjense que acá tenemos la función f de xy igual a x al cuadrado por el seno de y. Tengo la variable x y tengo la variable y. Por lo tanto, es una función xy. Entonces vamos a hacer la derivada con respecto a x. Cuando yo derivo con respecto a x, quiere decir que y es constante. Y si y es constante, fíjense que y está incluida en una función trigonométrica, seno de y. Por lo tanto, el seno de y es constante. Entonces, mi derivada, yo el seno de y, la derivada de z con respecto a x, el seno de y, fíjense en la parte izquierda, el seno de y lo pongo tal cual porque es una constante. Y derivo x. La derivada de x al cuadrado es 2x. Entonces acá me queda la derivada de la función con respecto a x, en el cual mantuve constante y. En la parte derecha, yo tengo la derivada con respecto a y. O sea, ¿qué quiere decir? Derivo y a x lo mantengo constante. Me voy a la función y la función en x es x cuadrado. Por lo tanto, x cuadrado es una constante y la pongo como está. Fíjense, x cuadrado, una constante. Porque es una constante, la mantengo constante. Y la derivada del seno es el coseno, y por el coseno de ahí. Y ahí tengo las dos derivadas. Este es un ejercicio súper fácil para que entiendan cómo vamos a estar trabajando con las tablas de análisis 1, ¿no? De una variable. No sé si entendieron, lo vuelvo a repetir, no tengo problema en repetir. ¿Puedes repetirlo de vuelta, profe? Sí. Cuando usamos las tablas de las derivadas, hay que tener cuidado porque acá son los errores grandísimos. Nosotros damos derivadas, por supuesto, mucho más difíciles y, por supuesto, son los errores en los exámenes. Hay que tener cuidado porque cuando yo hago la variable en una dirección, la otra variable es constante. Entonces, cuando yo digo que la otra variable es constante, es como si fuera un número. ¿Se acuerdan? Cuando yo derivo en el análisis 1, a ver, derivemos 5x al cuadrado. El 5 es una constante, lo mantengo constante. Derivo x al cuadrado y era 2x. Entonces el 5 por 2 me daba 10x. Y la derivada de 5x al cuadrado me da 10x. ¿Se acuerdan de eso? Es análisis 1. Acá, ¿qué pasa? Yo tengo dos variables. Entonces, cuando yo digo voy a derivar con respecto a x, a la y la mantengo constante. En este caso, yo tengo x cuadrado por seno de y. Por lo tanto, el y no puedo decir y solo mantengo constante, porque el y está acompañado, está dentro de una función trigonométrica, que es el seno. Entonces, el seno de y es constante, es como si fuera un número. Entonces, si es una constante, cuando yo derivo esta función, a la constante la pongo como está. Por eso, en la parte izquierda que dice derivada de z con respecto a x, está el seno de y, porque el seno de y es una constante. Derivo x, porque estoy derivando con respecto a x, ahí lo mantuve constante. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. En la parte derecha, hago la derivada de la función con respecto a y. ¿Qué quiere decir? Que voy a derivar y a x lo mantengo constante. Por lo tanto, a x al cuadrado lo considero como un número. Y cuando yo derivaba un número, ¿se acuerdan cuando tenía un número acompañado de una función? Perdón, cuando tenía un número acompañando a una función, a ese número lo poníamos como está. Bueno, acá tengo el x cuadrado acompañando al seno de y, por lo tanto al x al cuadrado lo pongo como está. Y derivo el seno de y. Y la derivada del seno de y, me voy a la tabla, voy a análisis 1, y la tabla del seno de y es coseno de y. En la tabla, por supuesto, no dice y, dice x. Bueno, pero lo mismo, o sea, si yo tenía que seno de x, la derivada era el coseno de x,
Y yo acá tengo seno de i, es otra variable, la derivada del seno de i es el coseno de i. ¿Entienden? Estamos analizando lo que está en las tablas. No sé si han entendido eso o lo volvemos a repetir de nuevo, ¿eh? No se hagan problema. Tienen que entender esto porque es muy importante para cuando empecemos a ver derivadas en el práctico. Avísenme qué es lo que hago. Si entendieron, repito. O tratar de repetirlo de otra manera si no entendieron. Yo entendí, la verdad. ¿Ah? ¿No La verdad entendió? entendí. Sí, sí entendí. ¿Ah? ¿Entendió usted? ¿Y ahí sus compañeros entendieron, chicos, lo que estoy haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, cuando yo derivo... Uy, ¿qué ha pasado? Se me fue. Ahí está. Ahí volvió, ¿no? Sí, ahí volvió, profe. Cuando yo derivo con respecto a una variable, a la otra variable la mantengo constante. Esa es la idea. Y siempre derivo con la tabla de análisis 1. Pero la tabla de análisis 1 está toda en X. Entonces, lo único que hay que hacer cuando deriven con respecto a la otra variable, a uno dice X, y bueno, acuérdense que es Y, es lo mismo, es otra variable. Y derivan lo que dice la tabla. Si yo hubiera tenido y al cuadrado, y bueno, hubieran derivado, cuando deriven y, iba a ser 2i. Derivan lo que dice la tabla. Vamos a ver lo que es la interpretación geométrica. En la interpretación geométrica es lo mismo que análisis 1, que era la derivada en análisis 1, y era la pendiente de la recta tangente. Acá también era pendiente de la recta tangente, solo que está en 3 dimensiones. Acá lo tengo. Acá yo tengo eje X, Y, Z. Eje X, Y y Z. Tengo lo que está marcado en línea gruesa, lo que es el dominio, es mi función. Es mi función. Es mi función. Y yo quiero analizar la derivada en el punto P. La derivada en el punto P. Para hacer la derivada en el punto P, fíjense, acá cuando yo bajo el punto P al plano XY, obtengo el puntito M. Y yo dije, vamos a hacer la derivada de la función. La derivada de la función. Vamos a analizar primero con respecto, a ver, ¿cuál tengo? El tangente beta primero. Vamos a analizar cualquiera. Vamos a analizar esta, en donde, como yo voy a manejar esta línea, fíjense, yo voy a derivar con respecto a X, porque el eje de las X es esta que está inclinadita hacia abajo, ¿cierto? Por lo tanto, si yo derivo con respecto a X, el eje de la Y la mantengo constante. Fíjense que dm se me traslada a este punto que no le han puesto el nombre, o sea, no le han puesto nombre, está a este punto que no le han puesto nombre, y lo llevo hacia el dominio de la función. Este dominio de la función, ¿qué me va a dar? Me va a dar, como es un plano, la intersección de este plano, que está marcadito acá, hay un plano que está marcadito acá, con el plano XY, me va a dar una intersección, me va a dar una curva, que es esta que está acá, esta curvita que está acá. Esta curvita que está acá. Como yo analicé con respecto a X, o sea, ¿qué quiere decir?
yo mantuve constante y hice, ¿a dónde está? Acá está abajo. Yo tengo que el límite del incremento parcial era incrementando x, y ahí lo mantengo constante. Menos el valor de la función sobre delta x para delta x que tiende a 0. Me da la derivada de la función con respecto a x. ¿Por qué? Porque yo acá incrementé x, incrementé x y mantuve constante y. Me dio la intersección de este plano con el plano XY, me dio esta curva que está acá marcada en el medio. Esta curva que está marcada en el eje, yo ahí puedo trazar la tangente en el punto P. Cuando trazo la tangente del punto P y esta recta me intersecta al eje de las X, acá tengo el eje de las X, una recta paralela al eje de las X, me intersecta al eje de las X en un punto tal como A, y yo tengo la tangente del ángulo alfa. La tangente del ángulo alfa me va a dar la pendiente de esta recta tangente. Acá hay una equivocación, porque acá han puesto, es la parte de abajo, y han puesto tangente de beta y es tangente de alfa acá, tangente de alfa. Hay un error en la impresión. Este es tangente de alfa, porque estamos analizando el incremento en X y mantengo constante ahí. No sé si a esto lo ven, para poder hacer el otro. Lo vuelvo a repetir. Sí, profe. Bueno, yo tengo porque esto es en 3 dimensiones. Nosotros no vamos a graficar las derivadas en 3 dimensiones, ni siquiera en 2 dimensiones vamos a graficar las derivadas. Vamos a usar las tablas para hacer práctica. Pasa que en la teoría, tiene que decir, hablábamos de la derivada matemáticamente, que eran los límites, que eran los incrementos, ¿cierto? Y bueno, y geométricamente, que era la pendiente de la recta tangente. Bueno, entonces cuando le decimos la derivada, geométricamente tenemos que analizar la pendiente de la recta tangente. Pero acá estamos en el espacio, entonces tengo X, Y y Z ahora. El dominio es el que está, o la función, es lo que está por afuera, marcado en línea llena, fíjense. Voy a pasar con el cursor. Por afuera. Todo lo que está por afuera, en línea llena, por afuera, ¿no? En línea llena es el dominio de la función. O la función. Sí. Bueno, entonces yo voy a analizar en el dominio de la función un punto cualquiera, que es el punto P. Este puntito P que está acá. Y voy a hacer la derivada con respecto a X. Como hago la derivada con respecto a X, me bajo el punto P al plano XY, obtengo el puntito M. En el puntito M, como hago la derivada con respecto a X, quiere decir que incremento X. Fíjense que el que se me mueve es X, esa distancia es delta X. Desde el punto M hasta este punto que no le han puesto el nombre. Es el incremento de X. ¿Y ahí qué pasó? Y lo mantuve constante, porque el valorcito de ahí no se movió. Incrementé X. Bueno, entonces, como incrementé X, acá yo voy a tener un nuevo plano, que hago este plano, hago la intersección con mi función y me va a dar una curva. La curva que me va a dar es esta que está acá. Esta curvita que está acá. Está inclinada. Cuando esta intersección que me dio una curva, yo trazo la tangente a esta curva en el punto P
la tangente del punto, eh, no, pero, a ver, no, discúlpeme, no me da esta curva. Me da esta otra curva, pues estamos haciendo la derivada con respecto a esta que está acá, la acostada, esta que está acá, que baja acá, la intersección. Entonces, hago la tangente de este punto, P, y ese me va a dar esta recta que me va a intersectar al eje de las X en el punto A. En el punto A. Entonces me forma la recta con el eje de las X un ángulo que se llama alfa. Si yo saco la tangente del ángulo alfa, saco la pendiente de la recta. Y esta pendiente de la recta es la derivada con respecto a X, que está puesto acá abajo, solo que se han equivocado. Y dice tangente de beta. Han puesto dos veces tangente de beta. Una con respecto a Y y la otra con respecto a Y, que han puesto las dos tangente de beta. Pero la segunda, la primera está bien, ya la vamos a ver. La segunda, que es la que acabo de hacer, es la tangente de alfa. Y es el límite del incremento cuando yo incremento X y mantengo constante Y. Menos el valor en el punto sobre el delta X para el límite, para delta X que tiende a 0, me va a dar el incremento en la derivada con respecto a X. Esta derivada, geométricamente, es la tangente o del ángulo alfa, que es la pendiente de esta recta. Eso con respecto a X. Y con respecto a Y es lo mismo, fíjense. Yo bajé el punto P, otra vez el punto M, pero acá está mejor explicado con respecto a Y. Fíjense. El punto M, cuando yo desplazo Y, el punto M se me va al punto N. Piensen que esto es paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y. El X, ¿qué pasó con el X? Lo mantuve constante el X. No se movió el X. Incrementé Y nada más. Este punto N, si yo lo subo, llego al dominio de la función, me forma un plano, ahí lo ven al planito, hago la intersección de este plano con mi función, y me va a dar una curva tal como esta que está acostada, la intersección. En el punto P, por supuesto. Cuando yo trace la tangente en el punto P a esa curva, va a intersectar al eje de la Y ahora, al eje de la Y en el punto B, formando con el eje de la Y un ángulo que se llama beta. Si yo saco la tangente del ángulo beta, es la pendiente de esta recta tangente. Y habíamos dicho en análisis 1 que la derivada era la pendiente de la recta tangente. Y acá tengo las dos tangentes que me definen el ángulo para determinar yo la pendiente de cada una de ellas, de esas rectas. No sé si lo entienden. Acá abajo está puesto la tangente de beta como el límite del incremento parcial con respecto a Y, o sea, incrementamos Y, mantengo constante X, menos el valor en el punto, sobre delta Y, para delta Y que tiende a 0, es la derivada de la función con respecto a Y. Y el anterior era el incremento, era el límite, por eso acá en el segundo es tangente de alfa, no es beta. El límite del incremento parcial, cuando yo incremento X y mantengo constante Y, menos el valor en el punto, era el incremento parcial con respecto a Y, a X, sobre delta X, para delta X que tiende a 0, me daba la derivada de la función con respecto a X. No sé si esto... ay, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Uy, se me fue el... Ahí está. Bueno. Bueno, este gráfico que está acá,
Lo van a encontrar, yo lo voy a poner en WhatsApp, se lo voy a poner, ¿cierto? Pero este gráfico que está acá, lo van a encontrar en cualquier libro de análisis matemático, en cualquier libro de análisis matemático, explicado con las palabras que digo yo, ¿no? Porque en el libro está escrito cómo, qué es lo que están haciendo. Pues hay que ir a los libros para ver, porque acá no lo dice, solamente que yo lo estoy diciendo. ¿Entienden más o menos lo que es la representación geométrica de la derivada en dos variables? ¿O lo volvemos a repetir? Bueno, nadie me dice nada, así que yo no sé. Esto no lo ven en el práctico, esto de la representación. La ingeniera en el práctico, no sé si lo va a dar, lo creo. Generalmente van directamente a a las tablas, como porque en el examen práctico, cuando damos, no damos, esto es teoría. Cuando damos el práctico, cuando damos el práctico, nos aplazamos muchísimo el práctico, usamos las tablas, entonces ella va a ir directamente a las tablas. Yo igual también voy a ir a las tablas, ahora en el próximo, una vez entendido esto, voy a ir a hacer ejercicios prácticos para que ustedes vean cómo se usan las tablas, ¿no? Yo lo que quiero, lo que estoy explicando es la parte teórica, que dijimos, bueno, en análisis 1, ¿qué era la parte teórica? ¿Se acuerdan? Era matemáticamente lo que era la derivada, o sea, bueno, acá tengo lo que es matemáticamente lo que es la derivada, ¿eh? Que son dos derivadas, ¿eh? Y geométricamente lo que era la derivada. ¿Eh? Pero, ¿qué pasaba? En el análisis 1 veíamos la parte geométrica, ¿eh? En dos dimensiones. Acá la parte geométrica la estamos viendo en tres dimensiones. Por eso es un poquito más difícil. No sé si ustedes han visto la parte geométrica en matemática, en análisis 1, de una variable. ¿Te lo han explicado? De hecho, profe, creo que hemos visto solamente la parte analítica, la parte gráfica lo hemos visto más en esto de funciones. Pero creo, Ah, si no me equivoco, creo que en o límites y en sea, derivadas no hemos visto nada de las gráficas. han visto matemáticamente lo que era la derivada. Bueno, entonces volvemos a hacer un repasito de análisis 1. Matemáticamente, la derivada es la del límite del incremento, del incremento, de los incrementos parciales, ¿cierto? No, en matemática 1 lo llamamos el cociente incremental. El límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0. Esa era matemáticamente. En la parte gráfica, teóricamente, tendrían que ver en dos ejes, una función en el cual yo desplazaba con respecto a x, porque es la única variable, ¿eh? Podía, después, como yo necesitaba tomar el límite para delta x que tiende a 0, yo achico cada vez más el delta x hasta llegar a un momento en donde se me llega al punto, puedo trazar la tangente ahí, y ahí determina con el eje de la X un punto, un ángulo, qué sé yo, un ángulo alfa, supongamos, y cuando yo saque la tangente de ese ángulo alfa, me está dando la pendiente de la recta. O sea que geométricamente la derivada, en análisis 1, es la pendiente de la recta tangente del punto. Esa es la definición de la derivada en una variable. En dos variables es exactamente lo mismo. Es la derivada, es la derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto. Pero ¿qué pasa? Como acá tengo dos derivadas, tengo que hacer una intersección, ya no puedo desplazar en un solo lado. Tengo que desplazar para un eje, desplazo un eje, al otro lo mantengo constante, entonces hay
es como si yo formaría un plano y hago una intersección de ese plano con respecto al plano XY, y esto me va a dar una curva. Cuando yo trace la recta tangente de esa curva en el punto dado, también voy a tener un punto determinado que me va a formar un ángulo con el eje que yo estoy buscando, que yo desplazo. Si yo lo desplazo con respecto a X, tendré un desplazamiento en X, y bueno, yo tendré acá el ángulo alfa que dice ahí abajo. ¿Mm? Si yo lo desplazo con respecto a Y, tendré un ángulo con respecto, un ángulo beta que está a la izquierda, porque me da diferentes intersecciones. Entonces las tangentes varían acá. No es la misma tangente. Tengo dos tangentes acá en el punto, porque son dos intersecciones diferentes. ¿Eh? Espérenme un segundito, chicos, que están buscando en mi casa y no hay nadie. ¿Puede ser? Sin Sí, problema, profe. profe. Ok, profe. Discúlpeme, chicos, me llegó un correo, por eso no. Este, y no hay nadie en mi casa, tuve que ir a recibir. Volvamos a nuestro tema. Volvamos a analizar el análisis 2. Entonces, eso era el análisis, lo que expliqué era el análisis 1. A ver si tengo, a ver quién que veamos análisis 1 para que ¿Nunca han visto la derivada geométricamente en análisis 1? A ver si lo puedo tener yo. Pues tengo que salir de acá para encontrar A ver, voy a salir de acá. Voy a salir de acá y voy a entrar en otro tema. A ver, Profe, sí a ver si lo habíamos puedo. visto la forma geométrica. A ver, Creo esperen que que. en todas las carreras. Así que en mecatrónica también la vieron. La parte geométrica. Claro, sí se lo ve, ¿no? Bueno, por eso decía que es raro que.
A ver. ¿Ahí está viendo? Bueno, mire, este es la derivada para una variable, ¿m? Cuando hacemos geométricamente, definimos geométricamente. Tenemos el eje X, el eje Y, porque tenemos un plano. ¿Ah? Yo tengo el puntito acá M, el puntito M de coordenadas X, Y, ¿m? Coordenadas X, Y. Yo hago el desplazamiento en el eje de las X. ¿M? O sea que este puntito M se me trasladó al punto P. Allí no lo tengo en cuenta, porque yo únicamente tengo una sola variable. ¿Eh? Entonces, este que se me trasladó al puntito P, o sea, yo en realidad lo estoy desplazando abajo, ¿cierto? En el punto, este punto M, o sea, yo llevé al punto X y el punto M está en la función. Este punto X, cuando yo hice un desplazamiento, este punto X se me trasladó al punto S, que es X más delta X. Yo subo hasta la función y este me intersecta la función en un punto que lo llamo n. Ahí, ¿qué pasó? Hay un incremento con respecto a x, que es el que acabo de hacer, pero también hay un incremento con respecto a y, porque de p al punto n, que es en la función, yo tengo mi delta y. ¿Y qué era la derivada? El límite de delta y sobre delta x para delta x que tiende a 0. Esa era la derivada en análisis 1. Límite de la función de x con respecto a x para delta x que tiende a 0. A ver, acá está. El límite de la función con respecto... Ay, Dios, se me mueve mucho. Bueno, y acá el límite, acá está. Y este delta y sobre delta x nosotros lo llamábamos límite incremental o cociente incremental, para delta x que tiende a 0. Bueno, esto mismo yo estoy haciendo en el análisis 2. Lo que pasa que el delta, fíjense que el delta x siempre está, lo que pasa es que cuando yo incremento en una dirección, el otro lo mantengo constante, estoy usando los incrementos parciales en el análisis 2. ¿Sí? Entonces ya no hay delta i solamente, hay un delta con respecto a x, si desplazo x y ahí lo mantengo constante y, o un delta i si mantengo, incremento y mantengo constante x. ¿Mm? Para un delta dividido por otro incremento que va a ser o delta x o delta y según quien corresponda. ¿Me entienden? Esto era el análisis 1. El análisis 1. Que usted lo tiene que haber visto. O sea, yo lo tengo porque estoy dando las dos cosas, análisis 1 y análisis 2. Este es análisis 1. Pues yo tengo que volver a análisis 2. Vamos a volver a análisis 2.
Bueno, acá tengo otra vez. Entonces el gráfico ya cambia, ya no, porque no puedo incrementar solo X. Y aparte tengo tres ejes acá, eje X, Y, Z. Entonces, fíjense, en el punto P, que en el plano XY se me va al punto M, yo desplazo, cuando desplazo con respecto a Y, desplazo con respecto a X lo mantengo constante, el punto M se me traslada al punto N. Fíjense, yo con el cursor lo estoy haciendo. Se me trasladó, M se me trasladó al punto N. Si yo lo llevo hasta la función, esto me va a formar un punto acá, y acá se me va a formar un plano, un nuevo plano, y yo puedo hacer la intersección, y esta intersección con el otro plano, XY, me va a dar una curva tal como esta que yo tengo acá. Cuando me dio la curva, yo puedo trazar la tangente al punto P por esa curva. Trazo la tangente, me intersecta al eje de las Y. Al eje de las Y. Fíjense que este es paralelo al eje de las Y, para que lo intersecte y lo vean. Me intersecta al eje de las Y en un punto que lo llamo B, y me forma un ángulo que se llama beta. Si yo saco la tangente de ese ángulo beta, esta es la pendiente de esta recta tangente. ¿Y por qué lo hago? Porque lo mismo que... ¿dónde está? La derivada, ¿qué es? El límite cuando yo incremento y mantengo constante x. Menos el valor del punto, que me daba el incremento parcial con respecto a y. Me daba el incremento parcial con respecto a y. Como estoy haciendo con respecto a y, yo lo tengo que dividir por delta y. Porque estoy sacando el límite para delta y que tiende a 0. Cuando yo hago este límite es la derivada de la función con respecto a y. Cuando yo hago la otra parte, cuando yo hago el límite, incremento x, mantengo constante y, lo tengo que dividir por delta x, porque estoy sacando el límite para delta x que tiende a 0. Y esa es la derivada de la función con respecto a x. Y esto en el gráfico, ¿qué pasa? El gráfico es otra cosa, porque antes yo incrementé y, ahora si yo incremento x, ya no me da el punto n, me da este otro puntito que está acá, que no le han puesto valor, no le han puesto nombre, entonces me forma otro plano, si me voy a la función, me forma otro plano, hago la intersección de este plano con el plano XY, me da otra curva, esta otra curva que está hacia abajo. Entonces, cuando yo trazo la tangente a esa otra curva por el punto P, me va a intersectar al eje de las X ahora, en un punto que se llama A, formándome un ángulo alfa. Si yo saco la tangente de ese ángulo alfa, estoy sacando la pendiente de esta recta. Y esta pendiente de la recta es la derivada. Es lo mismo que el análisis 1. Lo que pasa es que, bueno, hay que ir analizando el gráfico. Yo solo voy a poner el WhatsApp a esto, pero todo esto está en cualquier libro de análisis matemático, ¿no? Acá no está dicho acá acá hay un solo error, que el primero está bien, que dice tangente de beta, estamos analizando con respecto a y, pero el segundo es tangente de alfa, Acuérdense que hay un errorcito, porque si no van a decir tangente de beta y tangente de beta y van a estar en un error. El segundo es tangente de alfa. Pero volvamos lo que necesitamos para el práctico es usar las tablas. Fíjense, ¿qué hacíamos en análisis 1? Si yo sacaba la derivada y podía sacar una derivada segunda, ¿se acuerdan? Para máximo y mínimo también sacamos una derivada segunda, porque acá también vamos a hacer máximo y mínimo. Entonces acá vamos a sacar también una derivada segunda. Pero una derivada segunda
Ya tengo, pues yo tengo dos derivadas. Y bueno, van a sacar dos derivadas segundas. Una derivada segunda con respecto a x y una derivada segunda con respecto a y. Entonces ya vamos a tener que sacar 4 derivadas. Pero por otro lado, vamos a sacar otras derivadas nuevas, ¿eh? Otras derivadas nuevas, que se llaman derivadas cruzadas. Acá las escribí, derivadas cruzadas. Y las derivadas cruzadas dice que es la derivada de la función con respecto a x, es cuando derivé con mi primera derivada. ¿Y qué era la derivada de la función con respecto a x? Era que yo incrementaba x y ahí lo mantenía constante. A esa misma derivada lo hago al revés. Una vez finalizado eso, voy a incrementar y la voy a mantener constante a x. Y voy a tener la derivada de z con respecto a x y con respecto a y. Si yo lo hago de otra manera, si yo hago la saco de la derivada de la función con respecto a y, ¿qué era la derivada de la función con respecto a y? Era el incremento con respecto a y, pero a x lo mantenía constante. Bueno, una vez sacado eso, yo puedo hacer al revés. Ahora voy a incrementar x y ahí mantengo constante. Entonces voy a hacer la otra derivada cruzada que dice función z con respecto a y y con respecto a x. Estas dos derivadas siempre son iguales. Es lo único que me puede determinar si yo hice bien las derivadas cruzadas. Lo que pasa es que en los exámenes, si damos todo, como son, cuando son ejercicios fáciles no hay problema, pero cuando son ejercicios difíciles, no se puede llegar a estas derivadas, son muy largas las derivadas. Entonces, generalmente no las pedimos nada más que con respecto a x y con respecto a y. Pero cuando son fáciles, sí las pedimos. Ahora vamos a hacer ejercicio de esto para que vean ustedes cómo se resuelve. Yo tengo unos ejercicios fáciles acá para que ustedes lo vean. ¿Cómo lo entienden más o menos esto? Creo que con el ejercicio va a quedar más claro, profe. Vamos a hacer los ejercicios para que lo vean, a ver si se lo entienden mejor. Vamos a buscar. Bueno, ahí estoy mostrando. ¿Lo ven? Sí. Bueno, fíjense el ejercicio de recién es este. La función f de xy igual a x al cuadrado por seno de y. Es el que vimos al principio. Y acá yo hice todas las derivadas. La derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y, la derivada cruzada con respecto a x y con respecto a y, la otra derivada cruzada de y con respecto a x, y por último hice la derivada segunda con respecto a x dos veces y la derivada segunda con respecto a y dos veces. Vamos a ver cada una de ellas, fíjense. Otra vez vamos a repetir la derivada con respecto a x, ya la habíamos visto. Dijimos, si hacemos la derivada de la función con respecto a x, ahí lo mantengo constante, o sea que el seno de y es constante, y derivo nada más
que es x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y me quedó 2x. Cuando derivo a la derecha con respecto a y, cuando derivo con respecto a y, el que se incrementa es y a x lo mantengo constante. Por lo tanto, si a x lo mantengo constante, x al cuadrado es constante. Y derivo el seno de y. Y el seno de y es el coseno de y. Hasta acá es lo que habíamos visto cuando empezamos la derivada. ¿Hasta ahí está bien? En la primera, con respecto a x y con respecto a y, ¿está bien? Por lo menos me habían dicho Sí, que profe. estaba bien. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hacer la cruzada. Fíjense, a la derivada primera con respecto a x, ahora la voy a derivar con respecto a y. ¿Qué quiere decir? Que al x la voy a mantener constante y voy a incrementar y. Si a x lo mantengo constante, el 2 es una constante y la x es una constante, o sea que 2x lo pongo como constante. Es una constante que acompaña a la variable. Ahí está 2x. Y derivo el seno. La derivada del seno es el coseno de y. Y ahí está la derivada de mi función con respecto a x y con respecto a y. Ahora me voy a la derecha, a la derivada de mi función con respecto a y. Cuando yo hice y, dije incremento y a x lo mantengo constante. Bueno, ahora hago al revés. Voy a incrementar x y ahí lo mantengo constante. Entonces va a ser la derivada de mi función con respecto a y, que ya la tengo hecha, pero ahora la voy a hacer con respecto a x. Quiere decir que ahí lo mantengo constante, por lo tanto el coseno de y es una constante. Por eso lo pongo ahí, coseno de y. Y derivo x, y x es 2x. Fíjense, acá yo mostré con un signito que las dos derivadas, que son las llamadas cruzadas, son iguales. Una es 2x por coseno de y la otra es coseno de y por 2x. Es lo mismo. Solo que están al revés puestas. Pero como es una multiplicación, es lo mismo decir 2x coseno de y que coseno de y por 2x. ¿Lo entienden a eso? O lo pueden poner adelante, no sé. La cosa que no pueden poner, no lo pueden, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, porque si no se van a confundir. O sea, lo que voy es que como es una multiplicación, es lo mismo poner el 2x adelante que el 2x atrás, o el coseno adelante o el coseno atrás, siempre y cuando no se confunda. No sé si vieron la deriva de esas derivas cruzadas. Ahora, siempre, acuérdense, siempre las derivas cruzadas son iguales. Una parte de la derivada con respecto a x y la otra parte de la derivada con respecto a y. Cuando hice con respecto a x, la voy a hacer después con respecto a y. Si hice con respecto a y, la voy a hacer con respecto a x. Cuando yo estoy diciendo con respecto a esto, con respecto a esto, con respecto a y, estoy diciendo voy a hacer desplazamiento con respecto a x y a la otra la mantengo constante. A eso me estoy refiriendo, siempre. Este es un jueguito de palabras que hay que empezar a acostumbrarse porque lo van a ver hasta el final del cuatrimestre, ¿no? Porque a partir de ahora vemos todo con dos variables. Todo derivada, máximo y mínimo con dos variables, después integrales con dos variables. Antes de ver integrales con dos variables, hemos quedado con los otros profesores darle una clase rápida de integrales con una variable, pero porque ¿qué pasa? Cuando hacen derivada con dos variables necesitan saber integrales con una variable, o si no, no lo van a poder sacar nunca. Se usan los mismos métodos. No sé si entendieron hasta acá lo que estoy haciendo. Me falta todavía la deriva segunda, ¿no? Se entiende, profe. Sí, profe, sí Bueno, se entiende. bueno.
En el tercer punto que yo tengo del primer ejercicio, tengo la derivada segunda. ¿Cómo ponemos? Fíjese, este 2 que está acá, quiere decir derivada segunda, no quiere decir al cuadrado, quiere decir derivada segunda con respecto a x dos veces. Y el otro es derivada segunda, el que está a la derecha, derivada segunda de la función con respecto a y dos veces. ¿De dónde sale? Y sale de la derivada segunda con respecto a x dos veces, sale de mi derivada primera con respecto a x. Entonces, como yo estoy derivando con respecto a x, quiere decir que hago variar x y ahí lo mantengo constante. Por lo tanto, el seno de y se mantiene constante. Vuelvo a poner seno de y, ahí lo veo. Y 2x, y la derivada de x 1, por 2, 2. Y me quedó la derivada segunda como 2 seno de y. La derivada segunda con respecto a x dos veces. Cuando hago con respecto a y dos veces, me voy a la derivada primera con respecto a y. ¿Y qué hice con la derivada segunda con respecto a y? Vuelvo a derivar respecto a y, o sea, incremento y, pero mantengo constante x. Por lo tanto, mi x al cuadrado es constante y el que pongo acá abajo, x al cuadrado. Y la derivada del coseno era el seno, pero es menos seno. Entonces, el signito menos que hice lo puse adelante. Y por eso aparece el signito menos. Menos x al cuadrado, que era constante, por el seno de y. ¿Lo ven esto? También se puede poner x al cuadrado, paréntesis, menos el seno de y. También es válido. ¿No? Siempre y cuando porque es una multiplicación esto, así que mientras esté bien la multiplicación y el signo, no hay problema dónde lo ponen. No sé si están entendiendo el ejemplo este. Para pasar a otro ejemplo un poquito más difícil. Sí, profe, se entiende. Profe, en ese de AF al cuadrado digo, de la derivada de F al cuadrado sobre la derivada de Y al cuadrado, ¿por qué aparece ese signo negativo? No es el cuadrado, es la derivada segunda de la función con respecto a y dos veces. No No, digo cuadrado, disculpe, profe, sí, la derivada segunda. la derivada Disculpe. segunda de la función con respecto a y dos veces. Aparece el signo negativo porque yo estoy derivando el coseno de y. La derivada, voy a la tabla de análisis 1, y allá tengo coseno de x. Bueno, reemplazan x por y mentalmente, y dicen, pero la derivada del coseno es menos seno. Entonces yo voy a poner menos, el signito menos lo puse adelante, y puse, en vez de poner seno de x, pongo seno de y, porque estoy derivando de y, no x. ¿Me entiendes? Por eso aparece el signito menos en la derivada segunda de la función con respecto a y dos veces. No aparece así con respecto a x. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo con respecto a x, el seno de y es constante. Entonces se lo pone tal cual. Y el que incrementa es x, por lo tanto derivo x. Y la derivada de x al cuadrado, perdón, ¿no? Sí, no, ¿dónde está? Acá, no estoy. La derivada de 2x, la derivada de 2x es 2, porque la derivada de x es 1. Por eso aparece el 2. Fíjense que las derivadas segundas no son iguales. Y no tienen por qué serlo igual. ¿eh? Las únicas que son iguales son las derivadas cruzadas. Las derivadas primeras y las derivadas segundas nunca van a ser iguales. Cada una de ellas es diferente porque se comporta de diferente manera. Bueno, acá tengo otro ejemplo, un poquito más difícil. Dice, la derivada de la función, en el ejemplo 2, dice la función de x al cuadrado por y por el seno de y. O sea que fíjense, yo lo que hice es la misma función que yo tengo arriba, que en el ejercicio 1, solo que le agregué por y. Cuando le agregué por y, momento, acá tengo otra. No es la misma función que de arriba, es otra función. Entonces, fíjense lo que pasa. La derivada de la función con respecto a x
Cuando yo derivo con respecto a x, ¿quién es constante? Y es y por seno de y es constante. Por eso ahí aparece y por seno de y, lo pongo tal cual. Y derivo x solo, y la derivada de x es 2x. Entonces me aparece 2x por y por seno de y. Cuando derivo con respecto a y, ¿qué pasa? El x al cuadrado es constante, lo pongo. Pero ¿qué ha pasado en y por seno de y? ¿Alguien se dio cuenta lo que pasó? Hay un paréntesis, un montón de cosas ahí. ¿Qué pasó en y por seno de y? ¿Qué tipo de derivada es y por seno de y? Es un producto de dos funciones, porque y es una función y el seno de y es otra función. Por lo tanto, cuando yo vaya a la tabla, tengo que ir a buscar u por b. U por b. A ver si lo tengo hecho a la... Ah, acá dice la tablita. Acá está la tablita. Entonces, yo tengo u por b en la tabla. Y la tabla, cuando se dice u por b, mi derivada, dice, es la derivada de mi primera función por mi segunda función sin derivar, más mi primera función sin derivar por la derivada de mi segunda función. Esto es lo que dice la tabla de derivada. Y eso es lo que voy a hacer. ¿A dónde está? Acá estoy, de vuelta. Dice, entonces, vamos a hacer la derivada de mi primera función. La derivada de como estoy haciendo ahora, y por seno de y nada más. La derivada de mi primera función. Mi primera función es y. Me voy a la tabla, ¿y qué tengo? No tengo y, pero tengo x. La derivada de x es 1. ¿Ah? Por mi segunda función sin derivar. Por eso aparece el seno de y solo. Y como es una suma algebraica, fíjense, la derivada, yo tengo que poner un paréntesis. Tengo que poner un paréntesis, porque el x al cuadrado es un producto. Entonces, más, dice, mi primera función sin derivar, que aparece y, por mi segunda función derivada. La derivada del seno de y es el coseno de y. Entonces, cierro el paréntesis, porque ahí terminé la multiplicación de y por seno de y. O sea, ahí terminé el u por b. El u por b. ¿Lo vieron a eso? ¿Lo puedo volver a explicar, profe? Lo vuelvo a explicar de nuevo. Vamos a explicar de nuevo el principio. Yo tengo la función x al cuadrado por y por seno de y. Cuando yo derivo con respecto a x, quiere decir que voy a variar x y ahí lo mantengo constante. Quiere decir que y por seno de y es constante, por lo tanto lo pongo. Y yo derivo x. La derivada de x al cuadrado es 2x. Esto es fácil porque está en la tabla, todo con x, no hay ningún problema. Pero cuando yo voy a y, la derivo con respecto a y, quiere decir que a x la mantengo constante y ahí es variable. X constante, el x al cuadrado es constante, por eso pongo el x al cuadrado. Pero cuando yo derivo y, yo tengo y por seno de y, quiere decir que tengo dos funciones ahí. Y si tengo dos funciones, tengo un producto de funciones, según la tabla, que dice que es u por b. Como es u por b, fíjense lo que es la derivada. La derivada dice, la derivada de mi primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. El apóstrofe me estaba significando derivada, ¿se acuerdan? En derivada. Entonces, como yo tengo un producto y una suma algebraica ahí en la derivada, pongo un paréntesis. Y vamos a empezar. Tengo y por seno de y. La derivada de mi primera función. ¿A dónde está? La derivada de mi primera función. Mi primera función es y. Porque yo estoy haciendo y por seno de y nada más. La derivada de y voy a la tabla y no dice esto, dice x. O sea que estamos en la misma función. La derivada de x es 1, por lo tanto la derivada de y es 1. Por la otra función sin derivar, dice acá también. Por
por la segunda función sin derivar b. Por lo tanto, va a ser 1 por el seno de i. 1 por seno de i me da seno de i. Más, dice acá en la derivada. La primera función sin derivar por la segunda derivada. Mi primera función sin derivar, mi primera función es i. Por eso lo pongo allí. Por la derivada de la segunda función, la derivada del seno de i. Pero la derivada del seno de i era el coseno. La derivada del seno de x era el coseno de x. Por lo tanto, yo reemplazo mentalmente x por y y digo, bueno, la derivada del seno de y va a ser el coseno de y, que es lo que yo pongo acá, coseno de y. Y terminó mi primera derivada, con respecto a x y con respecto a y. No sé si lo entienden. Después sigue más engorroso, por eso tiene que decirme si lo entiende o no lo entiende. Sí, profe. Bueno, después ¿qué hice? Hice la derivada cruzada. Dije, a la derivada con respecto a x, ahora la voy a hacer con respecto a y. Estoy haciendo la de la izquierda. A la derivada con respecto a x voy a derivarla con respecto a y. Quiere decir que a x la mantengo constante. Si a x la mantengo constante, x es constante y el 2 es constante. Por lo tanto, 2x es constante. La derivada con respecto a y, otra vez tengo y por seno de y, es la derivada de recién. Abro paréntesis, fíjense que puse la misma derivada. Seno de y más y por coseno de y, es la misma derivada que puse recién, porque es la misma derivada. ¿Qué hago? Tengo mi primera derivada cruzada. Voy a la segunda derivada. A la derivada de mi función con respecto a y y con respecto a x. Voy a mi derivada con respecto a y. Y ahora voy a derivar con respecto a x. Quiere decir, si derivo con respecto a x, y es constante. En el paréntesis tengo solo y, fíjense que tengo seno de y más y por coseno de y. O sea, si todo es y esto es un producto, es decir, que todo lo que tengo adentro del paréntesis es constante, y por eso lo pongo. Seno de y más y coseno de y. Y derivo x al cuadrado nada más. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. Y si me fijo, las dos derivadas son iguales. ¿Por qué? Porque son cruzadas. Y al ser cruzadas, tienen que dar igual. No sé si lo ven a eso. Bueno, Sí, ya profe. claro, esto sale después de ejercitarse muchas veces, ustedes, ¿eh? Bueno, esto van a ver el viernes en el práctico, ¿eh? Con la ingeniera, eso lo que dijo. Y por último, tengo la derivada segunda. La derivada segunda, ¿de dónde sale? Y de la derivada primera. Entonces, de la derivada primera con respecto a x, que era 2x por y por seno de y, a eso la vuelvo a derivar con respecto a x. Si lo derivo con respecto a x, el 2 es constante, el y es constante y el seno de y es constante, porque eso no me cambia, lo único que cambia es x. Por lo tanto, la derivada de x es 1, por lo tanto, ¿qué me quedó? 2y por seno de y, y ahí lo tengo. Cuando voy a la derivada con respecto a y, que acá tengo un producto con un paréntesis, voy a derivar con respecto a y otra vez. Quiere decir que el x al cuadrado es constante. Entonces acá lo pongo, el x al cuadrado es constante. Abro el paréntesis. Pero adentro del paréntesis yo tengo una suma de funciones. Y si tengo una suma de funciones, tengo que tener cuidado. Tengo primero seno de y. Bueno, la derivada del seno de y es el coseno de y, que es el que pongo. Más y por coseno de y, pero y por coseno de y es un producto de funciones. Quiere decir que otra vez voy a tener este u por b. Y si este u por b, otra vez es la derivada de mi primera función por la segunda función sin derivar, más mi primera función sin derivar por la derivada de mi segunda función. Por lo tanto, ahí está. Por lo tanto, la derivada de mi primera función, que es y, es 1. 1 por la segunda función sin derivar, que es el coseno de y. 1 por coseno de y me da coseno de y. Volví a poner coseno de y. Fíjense que el segundo término otra vez dice coseno de y. Más, decía la derivada. Mi primera función sin derivar, que es el y,
por la derivada del coseno de i, pero la derivada del coseno de i es menos n de i, por lo tanto, más por menos, se me hizo menos, ahí le puse, no, primero le puse un paréntesis, ahí te puse un paréntesis, y por la derivada del coseno de i, que es menos n de i. ¿Qué hice ahora? Lo resolví a esto, y esto es x al cuadrado, tengo un coseno de i, un coseno de i es 2 veces coseno de i, y al otro es más por menos, y por seno de i. Lo único que hice es multiplique lo que tengo adentro y sume lo que tenía adentro para dejar una función correcta, pero yo lo puedo dejar como está en la parte de arriba y también está bien. Cualquiera de las dos formas que ustedes lo dejen, si lo resuelven o no lo resuelven, es lo mismo. Mientras hagan bien la derivada, porque lo interesante de acá es que ustedes sepan usar la tabla de derivada. Si ustedes saben usar la tabla de derivada, no importa que no lleguen a un resultado final. Con tal que la derivada esté bien derivada. Bueno, eso es lo que van a hacer el viernes, ¿no? Yo tomé 2 ejercicios más o menos fáciles para que ustedes vayan entendiendo, porque, bueno, por eso les digo, háblenlo con la ingeniera, si una sola clase de derivada, que es la que va a dar el viernes, va a ser suficiente para tomar un examen parcial. Yo creía que no, pero, bueno, háblenlo con la ingeniera, porque ella es la que dijo, me parece que van a estar medio flojos en derivadas. Háblenlo con la ingeniera el viernes. Ella va a dar el viernes esto, derivadas. Lo que pasa es que ella supone que ustedes vienen de análisis 1 sabiendo bien derivadas, ¿no? Yo ahora me estoy dando cuenta que hay algunos que sí lo saben, ¿eh? Pero hay otros que no lo saben, porque si me han dicho que ni sabían que era la derivada de análisis 1, que era la pérdida de red tangente, es porque hay muchos que no lo saben. Bueno, y este es derivada con dos variables. Yo esto, las dos cositas estas las voy a poner en el WhatsApp ahora mismo, para que ustedes lo tengan. Y bueno, lo pueden ir viendo, ¿no? Y pueden ir, ¿cómo se dice? Practicando, ¿no? Porque esto se necesita mucha práctica, mucha práctica. Bueno, yo los dejo. Nosotros vamos a seguir el martes que viene con derivadas, también vamos a ir con derivadas, con ejercicios prácticos de derivadas. Vamos a hacer ejercicios prácticos cada vez más difíciles, pero para que ustedes vayan entendiendo cómo se usan las tablas. El problema es que tienen que saber cómo se usan las tablas, porque en los exámenes finales, ¿se acuerdan que yo les dije hay temas claves y deriva de un tema clave? Así como dije, dominio de la función sale en todos los exámenes y derivada también va a salir en todos los exámenes, porque si no, no sale como derivada, va a salir como máximo y mínimo, así que es lo mismo, que ahí también van a usar derivada. ¿Me entienden? De alguna manera siempre sale el mismo tema. Bueno, yo los voy a dejar acá, yo voy a poner estos temas en el WhatsApp enseguida para que ustedes empiecen a leerlo de nuevo, practiquen, y bueno, cualquier cosa el viernes tiene la ingeniería va a entrar con derivada, y bueno, empiezan a preguntar. ¿Eh? Ya teniendo una idea, empiezan a preguntar. Sí. ¿Preguntó algo o no sé? Bueno, lo veo entonces la clase que viene, ¿ah? Hasta luego. No, profe. Hasta luego. Chao, Profe. profe. Hasta luego, profe.